Cordial saludo. Mi nombre es Astrid García y a continuación vamos a proyectar la fase 4, prueba objetiva abierta, con las estudiantes Dorani Paola Mendoza, Diana Marcela Orozco, Angie Paola Saavedra, y vamos a dar paso a las preguntas orientadoras. Le doy paso a mi compañera Angie. Buenas tardes. ¿Cómo se adelantaron los procesos de socialización política? Sobre el plebiscito de 2016. Bueno, los procesos de socialización política se adelantaron mediante campañas realizadas por el gobierno y por los medios de comunicación. También se unieron las redes sociales y la influencia de líderes políticos y religiosos. Las escuelas, organizaciones sociales y en conversaciones en familia también ayudaron a difundir información y opiniones sobre los acuerdos de paz en el 2016. Estos espacios permitieron que la ciudadanía formara sus posiciones frente al plebiscito, aunque muchas veces la información circuló con sesgos o desinformación, influyendo en la decisión del voto, que tuvo una mayor influencia por el no. La segunda pregunta orientadora, ¿de qué manera los procesos influencian en la parte social y cómo orientaron los resultados? Zambrano en el 2012, un resultado en el plebiscito que se relacionó precisamente con el acuerdo de paz en el año 2016. Esto influenciado por dinámicas sociales, las cuales se relacionaban con la parte social, la comunicación y moldeando el comportamiento colectivo. El resultado del plebiscito claramente pues, determinó el control simbólico y liderazgo en la construcción de todos los discursos sociales y las presentaciones y participaciones. En la representación social, uno de los votos por la decisión de Zambrano explica que las comunidades actúan a partir de representaciones sociales, creencias compartidas, toda la parte cultural y el sentido común que organiza la percepción de la realidad. La paz como una oportunidad fue algo histórico pues para cerrar el conflicto. La paz como una amenaza a los valores seguridad y justicia. En representación para orientar la acción colectiva de acuerdo a los discursos y legitimación social. El plebiscito lo que ayudó fue a los líderes políticos tener un fuerte impacto emocional sobre todas las personas y seguidores de acuerdo pues a los líderes religiosos, comunitarios y los demás grupos. Continúa, por favor, mi compañera Dorani. Buenas tardes. La tercera pregunta orientadora, ¿cómo la persuasión en las comunidades facilitó la construcción de la opinión pública? Podemos decir que durante el plebiscito por los acuerdos de paz en Colombia en el 2016, la persuasión influyó fuertemente en la construcción de la opinión pública. Dentro de las comunidades podemos explicar que el país estaba en una situación de división, que muchas personas formaban su postura no a partir de la información como tal, sino más que todo se dejaban llevar por sus emociones, ya que muchas personas miraban más bien de la cuestión de manera subjetiva, desde sus miedos, sus rumores, mensajes difundidos por campañas también políticas y por medios de comunicación, muchas veces con fuentes no confiables, que no estaban a favor. La influencia como tal en la persuasión tuvo mucho que ver desde lo más mínimo. Podemos decir que desde conversaciones familiares, empezando por ahí, los grupos sociales y las redes también influyeron mucho, que tuvieron esa fuerza de, valga la redundancia,
fortalecer esas ideas, digamos que preconcebidas, haciendo que la gente aceptara afirmaciones sin verificarlas. La falta de información clara generó confusión y abrió un espacio para las estrategias de persuasión que buscaban convencer desde el miedo o la desconfianza. Muchas personas votaron basadas en percepciones subjetivas más que en el contenido real del acuerdo o desde la racionalidad. Podemos decir que, en conclusión, la opinión pública durante el plebiscito se construyó en gran medida a partir de mensajes persuasivos, cargados de emoción, lo cual influyó en que muchas personas tomaran decisiones sin conocer plenamente los detalles de los procesos de paz. Gracias. Compañera, tienes el micrófono cerrado. Perdón. Hablando entonces en este momento de la pregunta número 4 que nos decía que qué impacto social desencadenó los resultados del plebiscito a nivel social, político y comunitario, quería compartir una reflexión sobre este impacto, donde se generaron los resultados del plebiscito del año 2016, en el cual pues el triunfo del no produjo un efecto emocional y social muy profundo en las comunidades, especialmente en aquellas que habían vivido directamente el conflicto y que mayoritariamente apoyaban el sí. Para muchos, este resultado significó una sensación de desilusión, de desesperanza y de revictimización institucional, porque sintieron que su sufrimiento y su apuesta por la paz pues no fueron reconocidas. Esto generó una fuerte polarización simbólica y una ruptura del tejido social, exponiendo las enormes diferencias pues de la manera como el país entendía el daño causado por la guerra y la urgencia del mismo pues para ponerle fin. Mientras unos veían el acuerdo como una oportunidad de transformación, otros lo interpretaban como impunidad, lo que fortaleció discursos de desconfianza y dificultó pues el consenso político. Miramos que en las comunidades este impacto se tradujo inicialmente pues en la paralización de muchos procesos base, pues se sintió que digamos que el esfuerzo colectivo había sido en vano. Sin embargo, pues también surgió una movilización renovada que mostró la resiliencia comunitaria, que pues no es pasiva, sino una respuesta organizada frente a este daño. Además, pues el plebiscito profundizó la fragmentación de la identidad política, obligando a los grupos que apoyaban la paz a replantar pues sus estrategias y afrontar no solo las consecuencias de la guerra, sino también las divisiones internas del país. Esto generó incertidumbre y afectó proyectos de vida colectivos, lo que hace necesario pues fortalecer los lazos comunitarios, recuperar la memoria y pues promover el emprendimiento local como herramientas de resistencia y reconstrucción. Pues en últimas instancias vemos que el impacto del plebiscito politizó el dolor, pero también impulsó nuevas formas de acción comunitaria para seguir construyendo paz desde los territorios. Muchas gracias. Compañera, ¿me das continuidad, por favor, para dar paso a la reflexión del análisis grupal? Bueno, entonces, dentro de la conclusión grupal, podemos evidenciar que pues, la confianza afectiva se convirtió en un vehículo pues, de persuasión más fuerte que los argumentos técnicos. Desde la teoría de las representaciones sociales emergen dos grandes marcos colectivos, como lo podemos evidenciar en las diapositivas, la paz como esperanza y oportunidad histórica, especialmente en territorios victimados, y la paz como amenaza o injusticia, predominante en sectores urbanos distantes del conflicto. Estos marcos no surgieron de la nada, sino de experiencias acumuladas, memorias dolorosas, rumores, discursos mediáticos y narrativas políticas reforzadas por los grupos sociales. Notamos que en este sentido el plebiscito fue un ejemplo claro de cómo la identidad política se inserta en redes emocionales, históricas y comunitarias. Bueno, notamos que este plebiscito fue, digamos que un paso también importante para anotar
digamos, cómo las comunidades anhelaban tal vez un sí, y al dar una victoria de un rotundo no, se reactivó la memoria del daño, se reactivaron sentimientos de abandono, miedo, desesperanza. Entonces vemos cómo digamos que los sentimientos y la acción psicosocial se ve representada digamos, en las comunidades que estaban afectadas por el no de este plebiscito. Entonces, pues digamos que esa es una conclusión grupal. No sé si mis compañeras quieran aportar algo. Bueno, a mí me parece que una conclusión más sería que el plebiscito dejó también una enseñanza sobre la importancia de un debate bien informado, ya que pues cada quien se dejaba llevar por lo que decían pues los medios o las personas más influyentes, entonces pues se dejaban llenar de miedo. Entonces esto pues hace referencia a que siempre hay que tomar decisiones estando bien informados y con fuentes bien confiables. Bueno, entonces compañeras, esto era todo. Muchas gracias por el compromiso. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego.